Y hablamos ahora del salario mínimo porque vivimos días cruciales para conocer cuál será finalmente el incremento que tendrá este salario básico para el próximo año. ACRIP, que es la Federación Colombiana de Gestión Humana, realizó varios llamados al gobierno nacional y también pues a todos los integrantes de la mesa de concertación laboral para que tengan en cuenta importantes variables a la hora de definir este salario mínimo que ellos proponen debería tener un aumento de aproximadamente el 13,77%. Nos acompaña precisamente la doctora Gladys Vega, presidente de ACRIP. Doctora Vega, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Víctor. Muchísimas gracias por escuchar a quienes agremiamos a los líderes de recursos humanos de este país. Claro, ustedes están muy relacionados con el mercado laboral. ¿Por qué proponen ustedes este ajuste del 13,77%, que según tengo entendido es la suma de la inflación con corte al mes de noviembre, más el dato de productividad revelado por el DANE y acogido por la Mesa de Concertación Laboral? Así es, como tú lo mencionaste, Víctor, nos encontramos en un momento crucial, muy importante en la toma de esta decisión, y es bien importante que el gobierno y la Mesa de Concertación tenga en cuenta diferentes variables y las diferentes afectaciones que pueden tener un incremento adicional a este 13,77 que nosotros estamos proponiendo. Como tú lo mencionas igual, estamos diciendo que este puede estar, es la inflación acumulada en noviembre y el índice de productividad. Es bien importante entender que un incremento mayor no es, por supuesto, va a tener una gran afectación y puede tener algunas afectaciones, los impactos en inflaciones adicionales, aumentos en tasas de interés y, ¿por qué no?, pudiera llevarnos a una recesión en el país. Bien importante que este aumento que se presente sea equilibrado, incluyente y responsable, no solamente con los empleados de este país y con los que hacen parte de esta realidad del mercado laboral formal, sino que entendamos todos que esto tiene un gran impacto en la informalidad del país. Entonces, un mayor estrés al sector empresarial, sin duda, va a traer un mayor aumento en la informalidad que hoy es ya del 60%. Entonces, bien importante que entendamos la asimetría que tenemos en realidades de este país, donde por supuesto más del 95% de este país son empresas, son pequeñas empresas, son MIPYMES, y es bien importante que entendamos que un incremento adicional sin duda va a tener una afectación en el ecosistema. Doctora Vega, 13,77% se ubica muy por debajo de esta cifra que proponen ustedes frente a lo que ya plantearon las centrales obreras. El viernes pasado hablábamos aquí con el doctor Francisco Maltés de la CUT y ellos pues plantean un 20%. Ahora, me llama mucho la atención lo que usted dice, un incremento superior muy por encima a esta base que ustedes están planteando, dicen ustedes, podría generar o desencadenar una recesión económica. ¿Cómo un incremento salarial podría frenar tanto a la economía, inclusive para llevarla a una recesión? Escuchábamos en efecto al doctor Maltés y a las diferentes centrales obreras y entendemos su posición. Sin embargo, bien importante, y sabemos que la mesa de concertación así lo va a plantear y esperamos que entiendan o sea, que veamos y escuchemos a los diferentes voceros de este país, donde, por supuesto, una afectación al índice, al salario mínimo mayor a este porcentaje, sin duda, tiene, en tanto el salario mínimo tiene una afectación directa con la base de seguridad social también. Entonces, también esto tiene una afectación en el sector informal y tiene una afectación y podrá tener una afectación en aumento en el desempleo, pues que por supuesto es lo que todos estamos buscando retraer y corregir dada el efecto que tuvimos tras la pandemia. Bueno, entonces hablan ustedes de impacto sobre el crecimiento económico, impacto sobre la inflación, impacto sobre la informalidad, impacto sobre el desempleo, pero me llama mucho la atención que usted menciona y las ha mencionado en varias oportunidades durante esta charla, a las pequeñas empresas. ¿Por qué un incremento muy por encima de la inflación y de la productividad podría tener un impacto tan grande, según ustedes, según sus cálculos, sobre pequeñas compañías en el país? Aquí la gran obsesión de todos nosotros, de los diferentes jugadores del país y por supuesto la gran obsesión del gobierno y de esa mesa, la mesa de concertación, tiene que ser la sostenibilidad empresarial y la preservación de las fuentes de empleo. Importantísimo. Estamos
diciendo que las MIPYMES son más del 99, casi 99% de las empresas del país, y en la medida en que les pongamos mayor estrés financiero a estas empresas, por supuesto van a tener que recurrir a otros modelos de contratación que no es lo que le conviene, por supuesto, al país en términos de que nuestro gran trabajo hacia adelante, sin duda, incluso hacia una futura reforma laboral, debería ser corregir la informalidad de este país, empezar a retraer la informalidad y aumentar el empleo formal, que esa debería ser nuestra gran preocupación. Entonces, sostenibilidad del empleo, de las empresas. No solamente tenemos que pensar en el efecto y en el beneficio de los trabajadores, que sin duda nos interesa a todos, sin duda nos interesa a todos y lo repito, pero también tenemos que pensar cómo sostenemos y cómo apalancamos las diferentes empresas, sectores y, como digo, como lo hemos mencionado desde la Federación, este aumento debe responder a la asimetría del país, no solamente a la informalidad, a la formalidad, sino también hay que considerar pues, que tenemos también diferentes fuentes de empleo y también tenemos la ruralidad, donde es bien importante que todos entendamos cómo poder responder a los intereses de todos estos jugadores para pensar en la recuperación de la economía de este país. Doctora Vega, claro, de hecho aquí ACOPI nos ha explicado en varias oportunidades que para las pequeñas empresas los costos laborales pesan bastante frente a toda la estructura de costos de esas pequeñas compañías frente, por ejemplo, a empresas de mayor tamaño. Pero ustedes mencionan en un reporte con recomendaciones también el tema del subsidio de transporte y hacen una propuesta en particular. ¿Por qué no nos la explica en este momento? Así es. Lo que estamos planteando entonces es un aumento del salario mínimo con un techo, una base y un techo del 13.77. Bien importante esto. No obstante, si lo que queremos es beneficiar a los empleados, a los trabajadores de ingresos menores, lo que podemos hacer es, si queremos hacer un aumento adicional, nuestra sugerencia a esta mesa de concertación y al gobierno es que este aumento se dé vía auxilio de transporte, de tal manera pues que aquí no estamos afectando la base de la seguridad social, pero sí les estamos beneficiando en un mayor ingreso a los trabajadores de menor remuneración. Bien importante esto. Entonces aquí, como los ¿plantean ustedes que el incremento en el auxilio de transporte sí podría superar el 13,77%? Así es. Creemos que podríamos, vía auxilio de transporte, tener un mayor porcentaje. Sin embargo, pues por supuesto esto tiene que seguir considerando, como lo hemos dicho, las diferentes condiciones, igual entender que debemos proteger también el tejido empresarial, pero creemos que puede ser una solución a considerar por la mesa de concertación. Claro, además la indexación que se da en el país se hace sobre el salario mínimo como tal y no sobre el auxilio de transporte. Una última pregunta. El próximo año, pues seguramente tendremos, como lo ha anunciado el gobierno nacional, reforma laboral. ¿Tienen ustedes de pronto algunas propuestas puntuales sobre cómo debería manejarse el salario mínimo en medio de estas discusiones? Así es, hemos venido trabajando desde la Federación algunas propuestas y en escuchar a los diferentes interlocutores de diferentes sectores empresariales y tamaños de empresas, y tenemos algunas propuestas para esta reforma laboral. Esperamos que el ministerio nos invite a esta mesa también para poder dar nuestra posición desde el sector empresarial. Uno de los elementos más importantes es cómo tenemos que seguir desde los diferentes elementos de esta reforma laboral, poder fortalecer la sostenibilidad y, como lo menciono y tengo que repetirlo, cómo corregimos la informalidad de este país. Entonces, en la medida en que usted le pone un mayor estrés al sector empresarial, esto puede llevar sin duda a un aumento de la informalidad. Y aquí es donde está la gran solución que tenemos todos que hacernos cargo de estos elementos que tenemos que gestionar hacia adelante, hacia el futuro. Y lo más importante, y es que entendamos que no todas las empresas son iguales, no todas las no todos, no puede ser lo mismo ser una gran empresa a ser parte de ser el empleador de una MIPYME, no es lo mismo. Entonces, en la medida en que todos tengan las mismas condiciones, pues estamos fomentando una no sostenibilidad de algunas empresas. Entonces, el poner
en el centro de la discusión esa asimetría que tenemos en el país, no simetría, la asimetría que tenemos en el país es lo que debemos poner en el centro de la discusión de nuestro análisis para poder avanzar con una reforma laboral que, por supuesto, lo más importante, nos apoye en la sostenibilidad del sector empresarial, porque pues sin empresas pues tampoco hay empleados, sin empleo tampoco hay prosperidad. Es bien importante que entendamos cómo todos estos elementos y todos estos factores tienen una conexión. Doctora Vega, pues muy interesante el planteamiento. Muchas gracias por explicarnos la propuesta desde ACRIB. Una feliz noche, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Víctor, muchísimas gracias. Buenas Esta noches. semana entonces será crucial para el futuro del salario mínimo en Colombia. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere, porque esté muy pendiente, porque estaremos hablando de las expectativas para esta semana, que será clave para el futuro de las tasas de interés, no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Un tema clave para los mercados financieros, pero también para los bolsillos de todos nosotros.